La tarde caía sobre Toledo con una calma que parecía frágil. Las campanas de la catedral marcaban una hora incierta, mientras el aire, cargado de invierno, se filtraba por las rendijas de la casa antigua. En el salón, iluminado apenas por la luz dorada que entraba desde el balcón, Clara Martín sostenía una carpeta entre las manos. Frente a ella, Elena Rivas, su nuera, la observaba con una mezcla de nerviosismo y desafío. Miguel, el hijo de Clara, estaba de pie junto a la ventana. No decía nada. El silencio que los rodeaba tenía el peso de los años no hablados. Clara abrió la carpeta con lentitud. Dentro había papeles cuidadosamente ordenados, algunos con su firma, otros con números que ya no le pertenecían. Su voz, cuando rompió el silencio, fue tranquila, casi maternal, pero detrás había una firmeza de hierro. Durante mucho tiempo dudé de mi memoria, dijo. Pensé que tal vez estaba cansada, que el tiempo me estaba jugando una mala pasada, pero hoy descubrí que no era mi mente la que fallaba, sino la confianza. Elena dio un paso atrás, intentando responder. No entiendo. Clara, todo esto es un error. No interrumpió la mujer. El error fue mío. Confiar sin mirar. Creer que el cariño podía protegerme del egoísmo. Miguel cerró los ojos. Sabía, en el fondo, que su madre decía la verdad. El reloj del comedor marcó un nuevo minuto. Afuera, el viento golpeó las contraventanas. Clara dejó la carpeta sobre la mesa y añadió con voz más baja. Nunca debiste tocar lo que no te pertenecía. Elena la miró, pálido. En ese instante, el sonido de las campanas volvió a llenar el aire, como si la ciudad entera quisiera escuchar aquella sentencia. Entonces, el narrador se detiene. La escena se congela y una voz en off susurra, pero para entender cómo una familia que parecía unida terminó destruida. Debemos volver al principio. Aquel invierno en que las sombras comenzaron a crecer dentro de esa casa. El invierno había cubierto Toledo con una luz tenue que parecía quedarse en los bordes de las piedras, desde el balcón de su casa. Situado en una calle estrecha que serpenteaba hacia la judería, Clara Martín veía cómo el vapor de su respiración dibujaba pequeñas nubes que desaparecían enseguida. Jamás le molestó el frío. Lo había aprendido a escuchar como quien pone el oído sobre una pared antigua para sentir el latido de la casa. Aquella mañana, sin embargo, el frío traía un mensaje distinto, un aviso que no sabía traducir. Preparó Sophie con calma, vertiéndolo en una taza donde aún quedaba el aroma de la noche anterior. Sobre la mesa reposaba el cuaderno donde solía escribir frases sueltas. Eran notas que no aspiraban a convertirse en un diario, sino en una forma de sostener los pensamientos que podían escurrírsele. En la primera página del día había escrito una oración sencilla que todavía no comprendía. Del todo, la bondad necesita límites. Cerró el cuaderno con suavidad y sonrió para sí. No imaginaba todavía cuánta verdad contenían esas palabras. El timbre sonó cerca del mediodía. Miguel apareció con una sonrisa cansada y un abrazo breve. Esas demostraciones de afecto que la vida acelerada concede a los hijos que viven lejos. Detrás de él. Elena sostuvo la mirada unos segundos y le entregó a Clara un ramo pequeño de flores de invierno. Era un detalle bonito, delicado, casi impecable. Caminaron por la casa mientras Miguel recordaba anécdotas de su infancia. Clara irradiaba esa alegría serena que tiene alguien cuando el silencio compartido empieza a llenarse de voces queridas. Elena escuchaba con atención, aunque por momentos parecía evaluar cada rincón, como si la casa
fuese un tablero en el que pronto decidiría mover piezas. No fue una mirada maleducada, ni siquiera fue una mirada dura. Fue un cálculo. Esa noche cenaron juntos. La conversación fue amable, y Clara sintió que la soledad que le había acompañado desde la muerte de Antonio se retiraba unos pasos. Miguel habló de su trabajo, de proyectos nuevos, de su deseo de pasar una temporada en Toledo para recuperar aire y tranquilidad. Elena propuso ordenar los armarios del pasillo y revisar la despensa. Dijo que así todo sería más cómodo para todos. Clara no supo cómo negarse sin parecer desagradecida, de modo que asintió. Pensó que era bueno permitir que el aire fresco corriera por la casa. Pensó que quizá ese era el modo de comenzar otra etapa. Al día siguiente, cuando aún no había amanecido del todo, Elena estaba ya en la cocina. Había vaciado cajones y apilado platos y tazas sobre la mesa. Clasificó los cubiertos y sacó un mantel que Clara reservaba para ocasiones especiales. Lo extendió con una eficiencia que resultaba admirable. De pronto, donde Clara guardaba las cosas desde siempre, ya no quedaba nada. Elena le explicó con una cordialidad impecable que había reorganizado la cocina para que fuese más práctica. Prometió que en pocos días Clara se acostumbraría y todo sería más sencillo. La amabilidad no era fingida. Precisamente por eso, la incomodidad fue más difícil de nombrar. Las mañanas siguientes trajeron cambios silenciosos. Aparecieron etiquetas en frascos que nunca habían necesitado nombres. Las sillas del comedor cambiaron de lugar. La alfombra de la sala se desplazó unos centímetros con el argumento de que así la luz entraba mejor. El retrato de Antonio, que siempre estuvo sobre el aparador, fue trasladado a una estantería lateral, porque allí, según Elena, creaba un conjunto más armonioso. Miguel no vio problema. Clara tampoco quiso crearlo. Guardó su inquietud en el mismo cajón donde ocultaba las lágrimas cuando la casa se le quedaba muy grande. Un mediodía bajaron juntos a la plaza de Socodover. Había turistas que fotografiaban los arcos y parejas que se protegían del viento con gabardinas oscuras. Miguel compró castañas en un puesto y le tendió a su madre un cucurucho humeante. La escena tenía una belleza simple. Elena observó un escaparate de una tienda de decoración y señaló un juego de cortinas claras. Dijo que serían perfectas para dar luminosidad al salón. Miguel le dio la razón con naturalidad. A Clara no le disgustaban, pero en su interior una voz antigua le decía que la casa no necesitaba más claridad, sino memoria. Con los días llegó la frase. No fue un reproche ni un grito. Fue una observación cubierta por terciopelo. Elena encontró un juego de llaves dentro de una taza y soltó una sonrisa pequeña. Comentó que a veces Clara parecía distraída, que últimamente se le escapaban detalles. Miguel, sin mala intención, añadió que quizá el cansancio y los años acumulaban nieblas donde antes había firmeza. Clara quiso responder que no eran nieblas, que eran recuerdos, que cada objeto tenía un lugar, no por capricho, sino porque guardaba una historia que el tiempo había depositado allí, como una flor prensada. Pero guardó silencio, y el silencio aceptó la primera grieta. Una tarde, mientras Clara limpiaba la vitrina del comedor, notó la ausencia. El retrato de boda que había acompañado su vida entera no estaba. Elena explicó con amabilidad que lo había guardado para evitar que la luz lo dañara. Prometió que lo colgarían de nuevo una vez terminada la reorganización. Clara asintió, aunque en su pecho se instaló una sensación similar a la de perder un paso en una escalera. No era una caída, pero el cuerpo se tensaba por si llegaba a hacerlo. Esa noche no logró conciliar el sueño. Paseó por el pasillo descalza, con una manta sobre los hombros.
Las paredes parecían hablar en voz baja, como si contaran una historia que ella había olvidado. Se detuvo frente al hueco donde antes estuvo el retrato. Tocó la madera del aparador. Cerró los ojos y escuchó el rumor del Tajo viajando desde abajo, envolviendo la colina. Subiendo por la cuesta hasta entrar por su ventana, se dijo que todo pasaría, que Elena aprendería a amar la casa tal como era, aunque también se dijo otra cosa, que no se atrevió a escribir. Hay miradas que no saben mirar lo que no comprenden. Al amanecer, Elena preparó una lista de pequeñas tareas domésticas. Tenía una caligrafía ordenada y segura. Propuso que Clara descansara por las tardes y que ella se encargara de las cuentas de la casa para aliviarle trabajo. Miguel valoró el gesto y le agradeció el cuidado. Clara aceptó, agradecida y recelosa a la vez. Le costaba reconocer que en su aceptación había un miedo discreto a convertirse en invitada en su propio hogar. A medida que pasaban las semanas, se multiplicaron las situaciones en las que Elena corregía detalles con dulzura. Si Clara dejaba una ventana entornada, Elena la cerraba para evitar corrientes. Si ponía el mantel viejo que había pertenecido a su madre, Elena prefería otro más moderno, porque combinaba mejor con las nuevas cortinas. Si una receta de la infancia reclamaba ingredientes sencillos, Elena proponía una versión actualizada que, decía, les sentaría mejor a todos. No había imposiciones rudas, pero sí una constancia que, grano a grano, iba cambiando el paisaje. Un domingo por la tarde, cuando la lluvia desdibujaba los tejados, Miguel y Elena conversaban en el comedor. Clara volvió antes de tiempo de un paseo breve y escuchó su nombre. No tenía intención de espiar. Se quedó inmóvil porque la conversación la había alcanzado de golpe, como una ráfaga que empuja la puerta. Elena decía que notaba a Clara cansada, que en ocasiones confundía fechas, que tal vez sería oportuno encargarse de trámites para evitarle esfuerzos. Miguel respondió que lo importante era que su madre se sintiera acompañada, que no quería invadirla. Elena lo tranquilizó con palabras mesuradas. Dijo que lo haría con cuidado, que todo sería por su bien. Clara subió a su habitación en silencio. Se sentó frente al espejo y se observó con una distancia nueva. El reflejo le devolvió a una mujer de rostro sereno y manos delgadas. ¿Había arrugas? Sí, pero también una luz firme detrás de los ojos. Esa clase de luz que no desaparece con los años, sino que crece como una llama protegida por un farol. Abrió el cajón de su mesa y sacó el cuaderno. Escribió la frase que la había visitado por la mañana. Esta vez sin temblor. La bondad necesita límites, porque sin ellos se convierte en una puerta sin cerradura. Decidió entonces que saldría de la casa unos días para clarificar su pensamiento. Llamó a Teresa, una amiga de Segovia, con la que conservaba una amistad tejida a base de cartas y visitas esporádicas. Teresa la recibió con alegría y le ofreció su casa para descansar. Clara le contó poco. No quería convertir la conversación en un listado de agravios. Solo dijo que necesitaba escuchar su propia voz sin interferencias. El viaje le devolvió una calma antigua. Paseó por las piedras húmedas de Segovia y miró el acueducto emerger de la niebla como un animal prehistórico que despertara sin prisa. En una papelería compró un juego de sobres y un bolígrafo de tinta azul. Esa noche, ya, en la habitación de invitados, abrió una caja pequeña de recuerdos que había traído por impulso. Apenas la tocó. Un sobre más estrecho se deslizó hacia la alfombra. Llevaba la caligrafía de Antonio. Lo reconoció antes de abrirlo, porque la memoria tiene sus colores, y a veces basta con ver un trazo para regresar a un cuarto donde aún late una voz. Leiwa Sholash. En la carta,
Antonio hablaba de la casa como de una criatura viva. Contaba por qué decidió poner ciertos bienes bajo resguardo para evitar problemas futuros. Explicaba que había dejado instrucciones claras en un documento notarial y que confiaba en la prudencia de Clara para mantener su voluntad. No era un mensaje de desconfianza hacia nadie. Al contrario, era una manera de proteger la armonía y evitar malentendidos cuando él ya no estuviera. La carta incluía una lista de referencias discretas para localizar copias y anotaciones. Todo estaba escrito con la sobriedad de quien entiende que el amor es también prever y ordenar. Clara cerró los ojos un instante. Sintió el extraño alivio que se experimenta cuando de pronto el paisaje adquiere un sentido. No estaba confundida. No era su mente la que fallaba. Había manos tercas intentando mover los cimientos mientras se repetía una melodía amable para tapar el ruido. No sintió rabia. Sintió claridad. Al día siguiente volvió a Toledo sin avisar. Entró en su casa con una quietud nueva, como si pisara un escenario que conoce, pero cuya obra está a punto de cambiar de acto. Elena la recibió con una sonrisa de bienvenida y le preguntó por el viaje. Miguel se acercó y la abrazó. Hubo besos en las mejillas y preguntas de compromiso. Mientras ellos hablaban, Clara observó detalles que antes había pasado por alto. Vio el orden impecable de la mesa, donde antes solían mezclarse libros y cartas. Vio la ausencia del retrato de boda. Vio la carpeta de gastos abierta en el aparador, con anotaciones que no eran suyas. Aquella tarde, cuando la casa quedó en silencio, Clara se sentó con su cuaderno y empezó a escribir un plan, aunque todavía no lo llamara así. Decidió reunir documentos, decidió pedir información con cortesía, como si fuese simple curiosidad. Decidió revisar maderas, falsos fondos de la vitrina, donde Antonio solía bromear que ocultaría sus tesoros, no por valor, sino por juego. Decidió, sobre todo, recuperar su lugar en la casa sin elevar la voz, con el peso de la verdad como única herramienta. La primera pieza apareció donde menos lo esperaba. En el interior de una caja de costura, halló una copia de un documento notarial con la firma de Antonio. No era una sorpresa la existencia del papel. Sí lo fue la fecha y la referencia a un anexo que Clara no recordaba. En el margen, una nota minúscula indicaba el número de una carpeta archivada en el desván. Subió la escalera despacio. La madera crujió con un sonido familiar, como si la casa celebrara su regreso a sí misma. En el desván, el polvo parecía recién despertado por pasos recientes. Había una caja abierta con papeles dispersos. Clara no buscó culpables en ese gesto. Se limitó a ordenar, a respirar hondo, a separar lo esencial de lo accesorio. Encontró la carpeta al fondo, intacta. Dentro había cartas, recibos, copias de llaves, anotaciones de Antonio que explicaban la ruta de cada decisión tomada para asegurar el bienestar de la familia. Salió del desván con la carpeta apretada contra el pecho y la dejó sobre la mesa de la cocina, como quien deposita un jarro de agua frente a un sediento. Elena entró por la puerta con un ramillete de hierbas aromáticas y una sonrisa que traía el olor de la calle. Al ver la carpeta, hizo un gesto pequeño que tal vez fue sorpresa, tal vez fue inquietud. Preguntó qué era. Clara respondió con amabilidad que estaba ordenando papeles antiguos. Recuerdos de Antonio. Elena se ofreció a ayudar, pero Clara declinó con cariño. Dijo que prefería revisarlo sola, porque a veces la memoria necesita silencio para poner cada cosa en su lugar. Esa noche, cuando Miguel y Elena se retiraron, Clara abrió las ventanas del salón. Dejó que el aire frío del Tajo atravesara la casa un minuto. Luego la cerró y, con calma, guardó la carpeta en un cajón con llave. No se trataba de esconder,
Se trataba de volver a ocupar un espacio que nunca debió quedar vacío. Antes de dormir, escribió una sola línea en el cuaderno: cuando la luz vuelve. Lo hace en silencio. A la mañana siguiente, se levantó temprano, bajó al mercado y habló con Lucía, una vieja conocida que trabajaba en un despacho de abogados de la ciudad. No le contó detalles. Solo dijo que quería revisar algunos papeles de su esposo para no cometer errores. Lucía le explicó con naturalidad cómo solicitar copias certificadas y cómo comprobar registros. Acordaron verse en unos días, para que ella le orientara con paciencia. Mientras caminaba de regreso a casa, Clara notó que el aire frío ya no anunciaba amenaza. Era, otra vez, un air que despejá. Cuando cruzó la puerta, encontró a Elena en el salón, con una caja en las manos. Dentro estaba el retrato de boda. Elena dijo que quería colocarlo en un lugar mejor, y que tal vez podían elegirlo juntas. Clara agradeció el gesto con una calma tan firme que por primera vez vio a Elena vacilar. La invitó a sentarse. Le propuso que el retrato volviera a su sitio. Añadió una frase sencilla que no sonó a orden ni a súplica, sino a verdad. La casa no es un conjunto de objetos. Es una memoria. Si se desplaza sin cuidado, la memoria sangra por dentro aunque no se vea. Elena inclinó la cabeza y accedió. Miguel, que entraba en ese momento, aplaudió la idea con espontaneidad. Dijo que así el salón recuperaba su alma. Los tres colgaron el retrato. Por un instante, ¿estuvieron de acuerdo? Esa noche, antes de apagar la lámpara, Clara miró el techo y pensó en la frase con la que había comenzado el día en que Miguel volvió a casa. La bondad necesita límites. Ahora sabía que esos límites no eran muros de piedra, sino líneas de respeto donde todos podían vivir sin herirse. Se durmió con la certeza de que la casa, al fin, volvía a respirar con su ritmo justo, aunque una parte de ella presintiera que la calma era apenas el borde de algo que aún no había mostrado su verdadero rostro. Durante algunas semanas, la vida parecía volver a su cauce. Elena mantenía una cordialidad medida. Miguel viajaba con frecuencia a Madrid por trabajo, y Clara aprovechaba esas ausencias para caminar por la ciudad o visitar a Lucía en su despacho. Cada encuentro con la abogada le devolvía una seguridad que creía perdida. Revisaban documentos con discreción, sin sospechas de nadie. Clara comprendió que su esposo había dejado más previsiones de las que imaginaba y que las maniobras de Elena se basaban en omitir detalles, no en un engaño evidente. Esa sutileza era lo que más la inquietaba: la manipulación, vestida de buenas intenciones. Una tarde de febrero. Miguel regresó con gesto cansado. Elena lo recibió con una cena elaborada y una sonrisa que buscaba aprobación. En mitad de la comida, mencionó con tono casual que había hablado con un amigo sobre invertir parte de los ahorros familiares en un negocio nuevo. Miguel dudó, pero Elena insistió con dulzura en que solo necesitaba revisar ciertos papeles antiguos. Clara sintió cómo la comida se volvía espesa en su boca. Observó la escena sin intervenir, como si la prudencia fuera una forma de protección. Al día siguiente, Miguel salió temprano. Clara bajó a la cocina y encontró a Elena revisando un archivador. La joven levantó la vista y dijo, con una amabilidad fría: «Estoy poniendo orden». «Suegra». Es increíble cuánto papel sin sentido guardaba Antonio. Clara la miró fijamente. No todo lo que parece inútil lo es. A veces los papeles que no se entienden son los que protegen lo que más vale. Elena sonrió, fingiendo no escuchar. Esa noche, Clara colocó una pequeña grabadora en el estante del comedor. No era un gesto de venganza, sino de defensa. Necesitaba pruebas.
No gritos. Durante los días siguientes, el aparato registró conversaciones triviales, hasta que una tarde, mientras Clara fingía leer, escuchó cómo Elena hablaba por teléfono. Sí, ya está, casi listo. Ella ni se entera. Firmará cuando se lo pida Miguel. Clara cerró el libro sin ruido. En su rostro no hubo sorpresa, solo confirmación. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia. Clara no cambió su rutina. Preparaba el desayuno, cuidaba las plantas, sonreía en la mesa. Cada gesto suyo era una máscara serena, detrás de la cual crecía una determinación firme. Esperó el momento preciso. Llegó un domingo. Miguel había anunciado una reunión con un notario que vendría a la casa para revisar ciertos documentos. Clara preparó café para todos y los recibió con cortesía. Cuando el notario comenzó a hablar, Elena intervino con una soltura ensayada, mostrando los papeles que pretendía validar. Clara la dejó hablar, observando cada palabra, como quien ve caer gotas en un vaso que está a punto de desbordarse. Cuando llegó el turno de firmar, Clara levantó la mano. Antes de continuar, dijo: «Me gustaría enseñarles algo». Sacó una carpeta del cajón del aparador y la colocó sobre la mesa. Dentro había copias certificadas y la carta de Antonio. El silencio fue inmediato. Miguel la miró confundido. El notario ajustó las gafas. Elena palideció. «Estos documentos», continuó, «Clara demuestran que la casa y sus bienes están bajo mi nombre y que cualquier cambio requiere mi autorización. Ninguna firma posterior tiene valor si se hizo sin mi presencia». Elena intentó hablar, pero la voz se le quebró. «No era mi intención. Solo quería ayudar». «Lo sé», respondió Clara con suavidad. «A veces la ayuda disfrazada de control se parece demasiado al abuso». El notario, incómodo, cerró su maletín y se marchó sin palabras. Miguel permaneció sentado, con la mirada perdida. Clara recogió las tazas, y su gesto fue tan tranquilo que el ruido del viento se escuchó entre los tres. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Clara escribió en su cuaderno: «La verdad no grita. Espera su momento y habla con voz baja». La casa amaneció en calma, pero era una calma tensa, como la superficie de un lago antes de la tormenta. Miguel evitaba las miradas de ambas mujeres, y Elena fingía normalidad con una cortesía meticulosa. Preparaba el desayuno o servía el café. Hablaba de cosas triviales. Clara observaba todo con una paciencia que no necesitaba disimular. El silencio, por primera vez, estaba de su lado. Durante los días siguientes, el ambiente se llenó de gestos pequeños, de frases suspendidas que nunca llegaban a terminar. Elena comenzó a salir con frecuencia, alegando encargos o visitas a amigas. Miguel, abrumado por el malestar invisible, se refugiaba en el trabajo. Así, Clara quedó sola en la casa que alguna vez fue su refugio, ahora convertida en un espacio que debía reconquistar palmo a palmo. Una tarde, mientras ordenaba el salón, encontró una hoja arrugada en la papelera. Era una nota escrita por Elena: buscar comprador. Confirmar cita después del domingo. No mencionaba más. Clara respiró despacio. No, era solo una falta de respeto. Era una traición cuidadosamente vestida de eficiencia. Aún así, no reaccionó con furia. Guardó el papel, lo alisó con las manos y lo colocó entre las páginas de su cuaderno, junto a la frase que había escrito la noche anterior. La tensión se hizo más evidente cuando Miguel, una noche, la enfrentó con torpeza. «Mamá, ¿por qué siempre desconfías de Elena?».
Ella solo intenta ayudarte. Clara lo miró con ternura. Ayudar no es decidir por los demás. Hijo, a veces, cuando alguien te quita la voz, no te está ayudando, te está borrando. Miguel bajó la cabeza. Sans saber qué responder. Había amor en sus ojos, pero también confusión. Elena escuchó parte de la conversación desde el pasillo. Cuando Clara se retiró a su habitación, entró sin llamar. No entiendo por qué me odia, dijo con una voz que temblaba entre el reproche y la súplica. He hecho todo para que se sienta bien. Clara la miró sin rencor. No te odio. Elena, solo aprendí a mirarte sin miedo. Eso no es odio. ¿Es claridad? La respuesta quedó flotando. Elena salió sin replicar. A partir de ese día, los saludos se volvieron formales. Las palabras medidas. Sin embargo, bajo la superficie, algo se preparaba. El siguiente domingo, Miguel fue a Madrid por unos asuntos. La casa quedó en silencio. Clara aprovechó para visitar a Lucía. Le contó todo con detalle la nota, las visitas del notario, las tensiones. Lucía la escuchó en silencio y luego le tendió un sobre. Dentro había copias de registros notariales y un informe sobre las últimas gestiones de Elena. Aquí tienes pruebas, dijo la abogada. Ya no se trata solo de intuición. Actúa cuando te sientas lista, pero hazlo con inteligencia. Clara asintió. Por primera vez en mes. Sintió que el aire entraba limpio en sus pulmones. De regreso en casa, se encontró a Elena, esperándola en la puerta. Fui al mercado, dijo. Compré algo para la cena. Clara sonrió con una serenidad que desarmaba. Gracias. Elena, ¿qué tal? Esa noche compartieron la mesa sin discutir, pero el silencio tenía filo. Cada cucharada, cada mirada, era un paso más cerca de la ruptura inevitable. Despedaznar. Clara se levantó y recogió los platos. Elena la siguió hasta la cocina. No puedo más con esta tensión, dijo con voz quebrada. Usted me juzga sin conocerme. Te conozco más de lo que crees, respondió Clara. Lo que me preocupa no es lo que hiciste, sino lo que estás dispuesta a seguir haciendo. Elena la miró con ojos vacilantes. Por primera vez, no supo qué decir. Clara se acercó y añadió con calma. Aún puedes detenerte. No todo está perdido si eliges la verdad. Esa noche, cuando se retiró a su habitación, Clara sintió una paz extraña. Había tocado el fondo del silencio. Y allí, en esa quietud densa, descubrió que el miedo se había ido. En su cuaderno escribió: el veneno más lento no es la mentira, sino el silencio que la protege. Los días siguientes trajeron una calma falsa, tan delicada que bastaba un gesto para quebrarla. Miguel, agotado por las tensiones, regresó a Madrid con la promesa de volver pronto. Elena se quedó sola con Clara, y aquella convivencia en silencio comenzó a adquirir un tono inquietante. No había discusiones, pero tampoco cercanía. Se movían por la casa como dos sombras que evitaban rozarse. Una mañana, Clara despertó antes del amanecer. El cielo sobre Toledo tenía un color incierto. Entre gris y violeta, encendió una vela y bajó las escaleras sin hacer ruido. La casa respiraba despacio, como si esperara algo. En el comedor, sobre la mesa, encontró un sobre con su nombre. Dentro había una carta escrita por Elena. Decía que se marchaba unos días, que necesitaba pensar, que la situación se había vuelto insoportable. No había rencor en las líneas, solo un tono de víctima que intentaba justificarlo todo.
Clara dobló la carta y la guardó sin expresión. Pasaron 3 días, sin noticias. Durante ese tiempo, Clara recuperó una rutina sencilla: preparar el desayuno, ordenar la casa, caminar hasta el mirador del Tajo. El aire frío del invierno le aclaraba las ideas. Comprendió que su dolor no venía de la traición, sino del tiempo que había pasado, justificando lo injustificable. Una tarde, mientras revisaba unos cajones del despacho de Antonio, encontró un recibo con una fecha reciente y una firma de Elena. Era un documento bancario. No comprendió de inmediato su contenido, pero reconoció el sello del banco. Guardó el papel y decidió ir al día siguiente a consultarlo. En la sucursal, el empleado la atendió con amabilidad. Al revisar los datos, le explicó que alguien había intentado realizar un movimiento importante desde una cuenta a nombre de Antonio, una que debía estar inactiva. Clara entendió que aquella acción coincidía con los días en que Elena hablaba por teléfono con su supuesto amigo inversor. No necesitó más. Salió del banco con paso firme, sintiendo que cada peldaño del puente sobre el Tajo marcaba el ritmo de una decisión definitiva. Esa misma tarde, Elena regresó. Su expresión era diferente. Traía un aire de cansancio y una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «He vuelto, porque no me gusta dejar las cosas a medias», dijo. «Podemos empezar de nuevo, si usted quiere». Clara la escuchó sin interrumpir. «El problema no es empezar, Elena. Es fingir que no ha pasado nada». Elena intentó sostener la mirada, pero la suya se quebró. Se sentó frente a Clara y empezó a llorar. «No sabe lo difícil que ha sido todo esto. Yo solo quería un lugar, sentirme parte de algo. Y en tu búsqueda de lugar», respondió Clara, «olvidaste el respeto por el de los demás». Hubo un silencio largo, pesado. En ese silencio, Clara comprendió que no necesitaba humillarla. No era la venganza lo que buscaba, sino el cierre. «Voy a dejar las cosas claras». Con Miguel dijo con voz tranquila: «No habrá más mentiras. Y tú tendrás la oportunidad de empezar de verdad, pero lejos de aquí». Esa noche, Clara no durmió. Se sentó junto a la ventana, observando las luces que subían desde el río. Pensó en Antonio, en las cartas, en el amor que una vez llenó aquella casa. Pensó también en el poder corrosivo del rencor. Entendió que el dolor no se apaga destruyendo, sino comprendiendo los límites. A la mañana siguiente, preparó café y esperó a que Elena bajara. Cuando lo hizo, la recibió con un tono sereno. «He hablado con Lucía. Ella te ayudará a resolver los asuntos pendientes. No habrá denuncias, pero tampoco segundas oportunidades». Elena sintió en silencio. No intentó justificarse. Tal vez comprendía, por fin, que la generosidad de Clara no era debilidad, sino fuerza. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, la casa recuperó una quietud diferente. No era el silencio del miedo, sino el de la limpieza después de una tormenta. Clara respiró hondo, como si el aire tuviera otro sabor. Esa tarde escribió en su cuaderno: «A veces, para no hundirse, hay que dejar que el agua se lleve lo que ya no puede sostenerse». El amanecer llegó claro y frío. Las campanas de la catedral resonaban en la distancia y el sonido se mezclaba con el rumor del río. Clara abrió las ventanas del salón y dejó que el aire helado entrara. Respiró con calma. Por primera vez en mucho tiempo, la casa no pesaba. No había voces cruzadas, ni gestos medidos, ni sonrisas falsas. Solo el crujido de la madera y el canto lejano de las palomas. Durante horas se dedicó a limpiar cada rincón, no como una tarea doméstica, sino como un ritual. Lavó los manteles,
Pulió los marcos de los retratos. Cambió las flores marchitas por un ramo de romero fresco. Cada movimiento parecía borrar una sombra. Cuando terminó, se sirvió un café y lo bebió en silencio, mirando cómo el vapor se elevaba despacio, como si la casa volviera a respirar. Esa tarde recibió una llamada de Lucía. Ya, revisé todo, dijo la abogada. Los documentos están protegidos y no hay posibilidad de cambio sin tu consentimiento. Todo ha vuelto a tu nombre. Clara agradeció con voz serena. No quería recuperar papeles. Lucía, solo mi paz. Y la has conseguido, respondió la amiga. Pero, prométeme una cosa. No vuelvas a dudar de tu fuerza. Colgó el teléfono y se quedó mirando el retrato de Antonio. Lo logré, susurró, sin gritar, sin herir a nadie. Durante los días siguientes, Miguel volvió a Toledo. Había recibido un mensaje de Elena, desde otra ciudad. Le explicaba que necesitaba tiempo, que asumiría las consecuencias de sus actos. Miguel, con gesto abatido, se sentó frente a su madre. Siento no haber visto nada, dijo. Me dejé engañar por la calma. Clara le tomó la mano. No se trata de culpas. Hijo, a veces el amor nos vuelve ciegos, pero también puede abrirnos los ojos cuando más lo necesitamos. Miguel bajó la mirada. ¿Podrás perdonarla algún día? Clara reflexionó antes de responder. Perdonar no es olvidar. Miguel, es dejar de cargar con lo que no te pertenece. Lo haré. Cuando el corazón esté listo. No, antes. El sol se filtraba entre las cortinas y el polvo flotaba en el aire como un pequeño universo. Clara notó que algo dentro de ella había cambiado. Ya no era la mujer que temía perder su lugar, sino alguien capaz de defenderlo sin alzar la voz. Esa claridad era su venganza más profunda. Por la noche, salió a caminar hasta el mirador del Tajo. Las luces de la ciudad titilaban como luciérnagas en la distancia. El río se deslizaba manso, reflejando los balcones y las torres. Allí, con el frío mordiendo sus mejillas, Clara sintió la libertad de quien se ha despojado de un peso antiguo. Recordó las palabras que había leído en la última carta de Antonio. No temas cuando la vida cambie de forma. El amor verdadero se transforma, pero no desaparece. Sonrió con los ojos húmedos. El amor no se había ido. Simplemente había aprendido a defender su silencio. De regreso en casa, encendió una vela en el aparador y se sentó a escribir en su cuaderno. Cuando la verdad se mira sin rabia, ilumina incluso lo que parecía perdido. Durmió profundamente. En su sueño, la casa estaba llena de risas, pero eran risas suaves, sin eco de dolor, y en medio de ellas, Antonio le decía al oído: «¿Has vuelto, Clara? ¿Has vuelto a ti?» Al despertar, el sol bañaba la habitación. Sobre la mesa, el cuaderno permanecía abierto en la última página. Clara añadió una frase final. La paz no se encuentra, se construye. La rutina volvió poco a poco, pero con una serenidad nueva. Clara se levantaba temprano, abría las ventanas y dejaba entrar la luz. Miguel, más presente que antes, trabajaba desde casa y compartía con ella desayunos tranquilos. Había una armonía frágil, como una melodía que no debía interrumpirse. Sin embargo, Clara sabía que la historia no había terminado. La calma, a veces, es solo el descanso antes de una revelación. Una mañana recibió una carta sin remitente. Dentro había una hoja con pocas líneas escritas con tinta azul. No todo se ha dicho. Busca en el cajón del escritorio de Antonio. La letra no era de Elena, ni de nadie conocido.
La curiosidad y el presentimiento se mezclaron. Esperó a que Miguel saliera y subió al despacho. El escritorio seguía intacto, como lo había dejado Antonio años atrás. Abrió el cajón con cuidado. Dentro encontró un sobre cerrado con su nombre. Al abrirlo, vio una carta escrita poco antes de la muerte de su esposo. Antonio le contaba que había descubierto irregularidades en una inversión que compartía con un antiguo socio, el padre de Elena. Explicaba que había dejado constancia de todo en un documento legal y que aquel hombre podía intentar recuperar el control a través de su hija. Clara sintió un estremecimiento. La historia se cerraba con una lógica amarga. Elena no había actuado sola, sino siguiendo una herencia de manipulación. Guardó la carta en la carpeta que mantenía bajo llave y llamó a Lucía. «Necesito que revises un nombre», le dijo con voz serena. «El padre de Elena Rivas». Lucía respondió al día siguiente. «Ese hombre está siendo investigado por fraudes antiguos. Intentaron mover fondos desde distintas cuentas. Tu esposo fue más precavido de lo que imaginabas». Clara agradeció la información. «Entonces todo esto empezó antes de que Elena entrara en mi vida. Esa noche, mientras la ciudad dormía, pensó en lo irónico del destino. Los errores de una generación habían buscado refugio en otra, pero ella no permitiría que la cadena continuara. Decidió actuar con prudencia. Guardó copias de todas las pruebas y las entregó a Lucía, junto con una carta donde explicaba lo ocurrido. Por si algo me sucede, le dijo. Quiero que todo quede claro. No había miedo en su voz, solo determinación. Unos días después, Elena regresó. Su rostro mostraba el desgaste de quien ha huido demasiado tiempo. Pidió hablar con Clara. Se sentaron en el salón, frente a frente, con el retrato de Antonio como testigo silencioso. «No vine a pedir perdón», dijo Elena. «Vine a decirle que todo lo que pasó no fue solo culpa mía». «Lo sé», respondió Clara con calma. «Pero también sé que uno siempre puede elegir no repetir lo que ha aprendido mal». Elena bajó la cabeza. «No, supe detenerlo. Pensé que podía arreglarlo. Y lo único que lograste fue continuar la herida, pero aún puedes cerrarla». Clara le entregó una copia de la carta de Antonio. «Léela. Quizá así entiendas lo que significa proteger algo sin destruirlo». Elena la leyó en silencio. Cuando terminó, las lágrimas le nublaron los ojos. «Él sabía la verdad desde el principio», murmuró. «Y aún así, te dio una oportunidad. Yo también lo hago, pero será la última». Elena asintió, temblando. Se levantó despacio, miró por última vez el retrato y dijo con voz baja: «No sé si merezco su compasión, pero gracias». Cuando la puerta se cerró, Clara sintió que algo se quebraba y se liberaba al mismo tiempo. La trampa estaba deshecha. No había vencedores ni vencidos. Solo una verdad desnuda que por fin respiraba. Esa noche escribió en su cuaderno: «El perdón no absuelve, ilumina. La claridad es la forma más silenciosa de justicia». El invierno comenzaba a despedirse, y con él la niebla que durante meses había cubierto la ciudad. Toledo amanecía cada día más clara, como si el sol quisiera participar en la limpieza que Clara había iniciado dentro de su casa. Sin embargo, faltaba algo: la verdad. Pensó. No debía quedarse en el silencio de las cartas, ni en los cajones cerrados. Había que pronunciarla frente a quienes alguna vez se negaron a verla. Miguel regresó de Madrid un viernes. Traía el rostro cansado, pero una mirada distinta, más madura, más consciente. Clara lo recibió con un abrazo breve y una sonrisa sincera.
Durante la cena, él intentó hablar con naturalidad, aunque su voz temblaba. Al mencionar a Elena, me escribió, dijo con tono apagado. Está dispuesta a asumir su parte. Dice que quiere cerrar todo sin rencor. Clara asintió despacio. No siempre el arrepentimiento llega a tiempo, hijo. Pero es un comienzo. Decidió que al día siguiente reuniría a todos. Llamó a Lucía y le pidió que estuviera presente, no como abogada, sino como testigo. Envió un mensaje a Elena, invitándola a una comida familiar. No explicó el motivo. Solo dijo que era importante. El sábado, el comedor volvió a llenarse como en los viejos tiempos. Sobre la mesa había pan, vino y un guiso sencillo. El aire olía a tomillo y a una tensión contenida. Clara sirvió los platos con calma, mientras el reloj marcaba el paso de los minutos. Cuando todos estuvieron sentados, respiró hondo y habló. Durante meses, vivimos bajo una sombra. No la crearon los secretos, sino el miedo a enfrentarlos. Pero hoy no quiero reproches, solo claridad. Sacó del aparador la carpeta que había guardado tanto tiempo. La colocó sobre la mesa y la abrió lentamente. Dentro estaban las cartas de Antonio, los documentos revisados y una copia del informe de Lucía. Esto, dijo, demuestra lo que muchos callaron. No para castigar, sino para liberar a esta familia de lo que no le pertenece. Elena bajó la cabeza. Miguel la miraba con una mezcla de dolor y alivio. Lucía permanecía en silencio, observando. Clara continuó con voz serena. Antonio descubrió lo que se estaba gestando antes de morir. Lo dejó por escrito, confiando en que algún día saldría a la luz. No imaginaba que el daño llegaría hasta aquí. A través de quienes debían cuidar, no tomar. Elena rompió a llorar. No supe cómo detenerlo. Todo se me fue de las manos. La verdad no necesita defensa, respondió Clara. Solo valentía para sostenerla. Miguel se levantó. Dio la vuelta a la mesa y se arrodilló junto a su madre. Te fallé, dijo entre lágrimas. No supe verte cuando más me necesitabas. Clara acarició su rostro. No, me fallaste. Hijo, a veces el amor necesita tropezar para entender qué significa cuidar de verdad. El silencio que siguió fue distinto al de otros tiempos. Ya no había tensión, sino alivio. Elena levantó la vista, enrojecida. Si pudiera volver atrás, haría todo de otra manera. Entonces empieza hoy, dijo Clara. Acepta tus errores y aprende a no repetirlos. Lucía intervino con suavidad. Lo importante es que todo queda resuelto. No habrá demandas. Solo un acuerdo de palabra y respeto. Clara miró a cada uno y añadió: No deseo castigo. Solo quiero que esta casa vuelva a llenarse de verdad. Las paredes recuerdan y no quiero que sigan oyendo mentiras. Miguel asintió. Elena respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo sonrió con humildad. Comieron en silencio, pero era un silencio nuevo, limpio. Al final, Clara levantó su copa. Por la verdad, dijo, que a veces llega tarde, pero siempre llega. La copa chocaron suavemente. El reloj marcó la hora exacta en que las sombras, por fin, se disolvían. Esa noche, al escribir en su cuaderno, Clara anotó: la verdad no humilla, equilibra, no destruye, ordena. Mientras apagaba la vela, sintió que la casa respiraba en paz, como si también ella hubiera encontrado su voz. La mañana siguiente amaneció luminosa.
con un cielo limpio que hacía brillar las tejas húmedas. Clara se levantó antes que todos y preparó café. El aroma llenó la casa como una bendición tranquila. Caminó hasta el balcón y observó el río Tajo corriendo entre las piedras. Constante y silencioso. Todo parecía igual que siempre. Pero dentro de ella algo se había transformado. La verdad ya no pesaba. Se había sentado, como el agua, cuando encuentra su cauce. Miguel apareció en la cocina. Aún, con el sueño en los ojos, he pensado en quedarme un tiempo, dijo. Quiero ayudarte con la casa. Y también quiero aprender lo que no vi antes. Clara sonrió. No tienes que quedarte por culpa. Hijo, quedad si désirez compartir la calma. No para reparar el pasado. Miguel la abrazó con sinceridad. Me quedaré por eso. Por la calma. Durante las semanas siguientes, la casa recobró vida. Volvieron las risas, los almuerzos, al sol del patio, los paseos al mercado. La gente del barrio saludaba a Clara con respeto. Algunos sabían, de forma vaga, que había pasado por un mal tiempo. Pero nadie hacía preguntas. En Toledo, las historias viajan en susurros, y los silencios también protegen. Un día, Lucía la visitó con una botella de vino. He venido a celebrar, dijo. Cerrar un ciclo también. Merece un brindis. Compartieron la tarde, recordando a Antonio, los años felices, los pequeños gestos que daban sentido a una vida. Lucía la miró con afecto. Has ganado sin pelear. Eso no lo logra cualquiera. No se gana con gritos, respondió Clara. Se gana cuando el alma deja de temblar. Por la tarde, salieron a caminar por el puente de San Martín. El viento soplaba con fuerza y el sol se escondía entre las nubes. Clara se detuvo en medio del puente y miró el reflejo del agua. Sabes, dijo, a veces pienso que la vida no destruye, solo limpia. De ellas ruinas. Sí, pero bajo ellas crece algo nuevo. Lucía sintió. Las ruinas también son suelo fértil. De regreso a casa, Clara encontró un sobre en el buzón. Era de Elena. Lo abrió con calma. Dentro había una carta corta. Gracias por no devolver el daño con más daño. Estoy lejos, intentando ser alguien distinto. Ojalá algún día pueda demostrarlo. Clara. La leyó 2 veces. No sintió rencor ni nostalgia. Solo una quietud suave. Una comprensión serena. Guardó la carta en su cuaderno y escribió debajo. El perdón no borra. Transforma. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, habló con Miguel sobre el futuro. Quizá venda la casa, dijo él. Demasiados recuerdos. Clara negó con la cabeza. Los recuerdos no pesan cuando están en orden. Esta casa ya no guarda dolor. Solo historia. Aquí aprendí a perder sin miedo. Miguel sonrió. Entonces me quedaré a aprender eso contigo. El invierno dio paso a una primavera temprana. Los almendros del jardín florecieron antes de lo esperado, cubriendo el patio de un blanco suave. Clara observó las flores y pensó en todas las veces que creyó haberlo perdido todo. Comprendió que, incluso en los momentos más oscuros, la vida preparaba una semilla para más adelante. Una tarde, se sentó frente al retrato de Antonio y le habló en voz baja. Tu casa está en paz. Tu memoria también. He aprendido que el amor no se defiende con fuerza, sino con claridad. Gracias por enseñarme a no rendirme. El sol se filtraba por la ventana, pintando la habitación de tonos dorados. Clara cerró el cuaderno. Lo colocó sobre la mesa y encendió una vela.
Su sombra se proyectó sobre la pared, tranquila y firme. Las ruinas y la semilla, escribió antes de apagar la llama. Son la misma cosa lo que queda y lo que comienza con ese pensamiento. Salió al jardín. Las flores se mecían con el viento y el aire olía a promesa. El tiempo pasó sin estrépito, como si Toledo quisiera proteger la serenidad recién conquistada. La primavera se volvió verano y el jardín de Clara floreció con una intensidad que parecía una recompensa. Las bugambillas trepaban por las paredes, el romero crecía entre las piedras y las abejas revoloteaban con un zumbido constante, como si la casa respirara vida otra vez. Clara se había acostumbrado al ritmo lento de los días. Despertaba temprano, preparaba café y salía al patio con su cuaderno. A veces escribía, otras simplemente observaba cómo el sol caía sobre las tejas. Cada mañana tenía la sensación de volver a empezar. Sin peso. Sin miedo. Miguel, instalado de nuevo en la casa, se encargaba del trabajo y de los pequeños arreglos que antes postergaba. La relación entre madre e hijo había adquirido una suavidad nueva, hecha de comprensión, más que de palabras. Habían aprendido a escucharse en silencio. Por las tardes compartían paseos por la ribera del Tajo, donde el viento traía el aroma de las hierbas silvestres y el rumor del agua borraba los recuerdos amargos. Una tarde de julio. Lucía vino a visitarlos. Traía un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Es de Elena», dijo con discreción. «Me lo envió para ti». Clara lo abrió con calma. Dentro había un cuaderno nuevo y una nota corta. «He comenzado a trabajar en un taller de cerámica. Cada pieza que hago me recuerda que lo roto también puede ser hermoso. Gracias por enseñarme eso». Clara sonrió. Sin tristeza. Entonces aprendió, murmuró. Tal vez no tarde tanto en perdonarse a sí misma. Lucía la miró con ternura. ¿Y tú? ¿Ya te has perdonado? Clara pensó unos segundos antes de responder. Sí, me perdoné por callar demasiado tiempo. A veces, la voz que más cuesta recuperar es la propia. Esa noche, mientras Miguel tocaba una vieja guitarra en el patio, Clara encendió una vela frente al retrato de Antonio. La llama temblaba, pero no por el viento. Parecía respirar al mismo ritmo que ella. Todo terminó, le dijo en voz baja. Lo que empezó con miedo, acaba con luz. Tu casa está llena de paz. El eco de sus palabras se disolvió entre los muros antiguos. Afuera, la ciudad dormía bajo un cielo limpio, y las estrellas parecían observarla con complicidad. Días después, Clara decidió abrir el taller que había soñado durante años, un pequeño espacio donde enseñaría escritura a mujeres del barrio. Quería que otras encontraran su voz, como ella lo había hecho. En la inauguración, el salón se llenó de risas, de tazas de té, de conversaciones sinceras. No se trata de escribir bonito, les dijo, sino de escribir con verdad. Cada palabra es una llave. El taller se convirtió en un punto de encuentro. Allí, entre cuadernos y flores secas, Clara descubrió una nueva forma de felicidad, compartir lo aprendido sin resentimiento. Una tarde de otoño, al cerrar el taller, Miguel le entregó un sobre. Dentro había una invitación, una exposición de cerámicas firmadas por Elena Rivas. En la parte inferior, una dedicatoria para Clara, que me enseñó que el perdón también tiene forma. Clara la guardó en su bolso. No planeó asistir, pero sonrió al pensar que la vida sabía cerrar sus círculos sin ruido. Esa noche, escribió en su viejo cuaderno: he comprendido que la justicia no siempre se pronuncia en voz alta. A veces se expresa en el silencio de quien ya no necesita demostrar nada. Apagó la luz y miró el cielo desde la ventana.
La luna se reflejaba en el río como un espejo inmenso. El eco del pasado se había desvanecido, y lo que quedaba era una calma real, no impuesta, nacida del entendimiento. Clara respiró hondo y pensó que, quizá, aquel era el verdadero final, no el castigo, sino la paz. Cerró los ojos y sonrió, dejando que el murmullo del Tajo acompañara sus últimos pensamientos antes de dormir. Muchas gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado el video, apóyanos con un me gusta. Nos encantaría saber qué piensas. Así que por favor, deja un comentario con tu opinión sobre la historia o los personajes. Y, para no perderte más contenido como este, no olvides suscribirte al canal Destinos Entrelazados. Gracias por ver. Hasta la próxima.